Hola, gracias por acompañarnos. Probablemente escucharon las predicciones de Robert que el 2016 será el año del gran desplome. Lo que no han escuchado son sus predicciones sobre cómo volver este año de crisis y desplomes en un año de gran prosperidad financiera. Las cosas van a empezar a cambiar rápidamente y tienen que estar preparados si quieren sobrevivir este gran desplome. Hoy verán a Robert y a Kim, junto con nuestros especialistas invitados, hablaremos de bienes raíces, mercados accionarios, economías globales, metales preciosos, tierra y los 8 tipos diferentes de capital. Durante esta plática revelarán predicciones que asustarán a aquellos que no están preparados, entusiasmarán a quienes sí lo están y que esperamos motiven a todos a tomar las acciones necesarias para lograr el éxito financiero en 2016. De eso es lo que se trata Rich Dad World. Tomar acciones, tomar el siguiente paso vital, grande o pequeño, que los pondrá en el camino de alcanzar el futuro que siempre quisieron para ustedes y su familia. Ahora, antes de comenzar con el evento de hoy, déjenme hablarles acerca de 3 características rápidas de nuestro evento. Primero, durante el evento de hoy verán mensajes que aparecen a la derecha de la pantalla. Estos mensajes ayudarán a reforzar el tema que se discute y a dar más información sobre la formación de los oradores de hoy. Segundo, debajo del video también verán una cantidad de ofertas especiales para agradecerles por acompañarnos hoy. Si están listos para llevar su educación financiera al siguiente nivel, simplemente hagan clic en uno de estos banners para aprovechar estas ofertas especiales. Y por último, si están en Facebook, pulsen el botón me gusta por encima del video para que puedan seguir todos nuestros eventos y ofertas especiales. Sin más demora, vamos a comenzar el evento y averiguar qué tan preparados están para lo que viene en 2016. Hola, soy Robert Kiyosaki y ella es mi amada Kim. Me da gusto verlos. Y este es nuestro programa anual de predicciones. Y no creo que podría haber un mejor momento para un programa de predicciones, dado lo que está sucediendo en la economía mundial con Estados Unidos, China, Siria, ISIS, ISOL, Donald Grecia, Trump, Europa, todo. Europa, oro, cualquiera de ellos. Pero es tan emocionante porque también en este libro que empecé a escribir en 1999 y se llama Rich Dad's Prophecy, ¿por qué el mayor desplome de la bolsa en la historia está todavía por venir y cómo prepararse y beneficiarse de él? He tenido problemas con este libro porque los mercados se desplomaban mientras yo lo estaba escribiendo y dice que el desplome más grande viene en 2016 y por desgracia, espero equivocarme, parece que 2016 podría ser el año que hemos estado esperando. Así que haber escrito este libro 14 años antes de lo previsto es totalmente una proeza. Y ahora estamos en el borde de lo que posiblemente podría ser la siguiente depresión. Así que nuestros invitados hoy son Chris Mortensen, quien está en su casa en Massachusetts, Russell Gray, quien es nuestro amigo de los bienes raíces, y siempre vamos en el crucero de los bienes raíces, y está en California, y también Richard Duncan, quien es el autor de La crisis del dólar, y está en su casa en Tailandia. Por lo tanto, es un programa muy rico. Y Chris Mortensen, si no lo saben, es el autor del libro Crash Course, un gran libro. Él es muy optimista. Así que lamentablemente todos nosotros decimos más o menos la misma cosa. Así que me alegro de que estén prestando atención. El programa es especialmente importante para aquellos de ustedes que yo llamaría inversionistas pasivos, bebedores de Kool-Aid, que compraron la idea de invertir a largo plazo, portafolios bien diversificados de acciones, bonos, fondos de inversión, ETS y fondos de fondos. Porque cuando el mercado se desplome, la mayoría de ustedes se irá a la quiebra. Así que presten atención a estas predicciones de Rich Dad Company. Muchos de ustedes están invirtiendo activamente en bienes raíces y cosas así. Y también vamos a ir al otro lado, que cuando esta cosa se desplome van a haber muchas oportunidades. Así que para aquellos que están recibiendo educación y están involucrados activamente en negocios de inversión, van a haber muchas oportunidades y también hablaremos de eso. Sí. Acabo de volver de China hace 2 días, específicamente de Hong Kong y Macao, y es realmente interesante ver lo que está sucediendo en China. Y otra vez, no somos los críticos de China y todo esto porque yo personalmente creo que esta es una crisis mundial. Se inicia con la moneda que
En 1971 el presidente Nixon sacó al dólar del estándar del oro y hoy ya no somos un mundo de estándar de oro. Tenemos el estándar del dólar y el dólar está corrompido. Así que el dólar estadounidense está provocando principalmente una gran parte de la fluctuación del mundo. Y lo que van a ver, porque tengo una gráfica aquí, es una imagen del Dow desde 1895 hasta hoy en 2015. Y se darán cuenta que tiene un récord histórico. Ahora, muchos piensan que la economía de Estados Unidos es muy fuerte y que el Dow llegará a 2200. Yo no lo creo. Y me preocupa que pueda ser como esta tabla 2015. Es una gran caída. Hay una cosa más que me gustaría ver en esta gráfica, en perspectiva. Es 1929 y observan que en ese año el gran desplome que causó la Gran Depresión de 1929 fue tan solo un bache. Realmente no hace mucha diferencia. Quiero que miren esta gráfica en donde estábamos en 1929 y donde estamos hoy en 2015 y entiendan por qué escribí Rich Dad's Prophecy. Si no me equivoco y este bebé se viene abajo, habrá millones de personas en bancarrota. Es posible que no caigamos en una depresión mundial, pero millones de personas que tienen dinero hoy en día pueden ser abatidos personalmente. Por eso es importante que todos ustedes presten atención a estos videos de predicciones. No estamos diciendo que tenemos la razón, no necesariamente damos consejos o recomendaciones, pero creemos que debes prestar atención porque este es un momento crítico en la economía mundial y en la historia del mundo. ¿Algo que quieras decir? Creo que es interesante que acabas de regresar de China y Hong Kong. Porque muchas de las noticias que están pasando aquí son sobre lo maravillosa que es China y cómo está en auge y todo esto. No lo es, y lo saben y están informando que saben que sus exportaciones se están ralentizando. Que el mundo no está consumiendo tanto sus productos y un poco menos, y está buscando formas de aprovechar su propia economía nacional. Están jugando juegos. Están jugando juegos y están jugando también con su mercado de valores. Se puede ver, pero es interesante estar en el lugar en este momento cuando los mercados son tan volátiles. Daré un ejemplo. Ahora es un delito vender acciones porque no quieren que el mercado se desplome. Y eres un delincuente si intentas salir del mercado. Es ilegal hacer algunas cosas en el mercado, es ilegal vender algunas de tus acciones. Y hay muchas reglas nuevas que cambiaron sin aviso. Justo eso, como en los Estados Unidos, con el mundo. Por ello creo que no es China o Estados Unidos. Creo que el mundo está en problemas, incluyendo Europa y sobre todo con este Putin en América obteniendo ahora el derecho de ir a una guerra en Siria. Así que estamos en un momento muy emocionante. Nuestro primer invitado personal que hablará con nosotros es Chris Martin. Es un gran amigo y hemos viajado por América del Sur juntos dando charlas y fue muy emocionante. Además, es autor del libro El Crash Course. Cuando leí su libro, realmente me abrió los ojos. Quiero decir, mis ojos están abiertos, pero se abrieron más. La cosa que me encanta de Chris es que realmente es un erudito. Él trabajó para una compañía Fortune 500, pero cuando su mercado, su propia cartera, recibió un golpe en el año 2000, despertó de la idea de invertir a largo plazo en una cartera bien diversificada. Y es cuando Chris se volvió como Kim y yo, un estudiante de lo que realmente está sucediendo en la economía, y les recomiendo mucho que lean su libro The Crash Course. Bienvenido al programa, Chris. Robert, Kim, es verdaderamente un placer acompañarnos. Es maravilloso tenerte aquí, Chris. Gracias. ¿De qué es tu sitio web, Chris? Es peakprosperity.com. Es peakprosperity.com. Lo recomiendo mucho. ¿Ha cambiado tu punto de vista para el 2016 y cuáles son tus predicciones para el año que viene?
Bien, mi predicción, durante un par de años que he estado en ascuas con mucha gente, sobre todo gente que realmente conoce el sistema financiero, como cuando hablo con los administradores de hedge fund o personas que están muy adentro del sistema bancario, que comparten mi preocupación de que estos mercados están quebrados, son fraudulentos, están inflados y de todo el mundo parecen estar esperando que pase algo, con lo que nos referimos a una especie de gran corrección. Por lo tanto, entre más tiempo continúe esto sin esa gran corrección, simplemente creo que se pone peor. Es como si subimos por una escalera, preferirás caer desde 5 pies que desde 45 y por eso me preocupa. Porque creo que todo lo que los bancos centrales han hecho, esto incluye la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, BCE, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, lo que todos han intentado hacer es sostener lo insostenible. Solo quieren que los precios de los activos se eleven porque piensan que si tan solo pudieran mantener alto por un tiempo el mercado de valores y el precio de los bonos realmente elevado, de alguna manera el mundo se recuperaría. Bueno, no lo ha hecho, así que estoy esperando que dentro de 1 o 2 años, pero probablemente será dentro de los próximos años, el momento de que suceda la verdad, una gran reversión. Y podría ser que Brasil incumpla con el pago de sus bonos. Es casi seguro que Venezuela caiga en incumplimiento. Espero que las personas estén fuera de camino, ya que podría ser Grecia o una gran empresa como Glencore. La firma de comercio de materias primas más grande del mundo está en el negocio de buscar quién va a la quiebra. ¿Quién sabe? Ahí afuera un alfiler que estas burbujas están esperando encontrar y va a pasar algo. Y miremos atrás y diremos, oh, fue Glencore, oh, fue Grecia, pero será algo, y eso desde mi punto de vista estamos en territorio muy arriesgado, que es algo que se va a romper en el próximo año. Entonces, ¿podrías explicar brevemente al grupo cuál es tu formación? Tienes un doctorado, eres una persona muy educada, pero ¿cuál fue tu llamada de atención cuando llegó la crisis? Creo que fue en 2000, la caída de Nasdaq. Sí, como todo el mundo, como la mayoría de la gente estaba invirtiendo para largo plazo, tenía una buena cartera de acciones, estaba ocupado trabajando, era vicepresidente de una gran compañía, soy un ahorrador, en ese momento realmente estaba ahorrando mucho dinero y luego por supuesto sucedió el 2000-2001. De hecho, fui dueño de una parte del WorldCom y otras empresas fraudulentas como esa, así que cuando comencé a preguntar a mi corredor, me daba respuestas que fueron francamente realmente decepcionantes, diciendo, oh, las acciones son a largo plazo, las acciones suben 10% por año si eres paciente. No queremos cometer un error por vender su punto más bajo. Así que monté mi cartera a 45% de pérdidas, ¿correcto? Así que es un par de décadas de ahorro para mí, que de repente ya no estaba y yo quería saber por qué. Así que tuve curiosidad y comencé a descubrir cosas como desde ese pico del mercado de valores en 1929, no se regresó al equilibrio en términos de dólares hasta 1954. Eran 25 años de que recuperaras el equilibrio como si compraste el pico del 29. Así que no sé qué pensaba mi corredor cuando dijo las acciones a largo plazo. Para mí era claro que a veces deseas estar en el lado largo de la historia y a veces quieres estar en el corto. Mi llamada de atención fue descubrir que la mayoría de la industria financiera solo se preocupaba por mantenerme invirtiendo en todo momento. Ese es su trabajo, ahora lo entiendo, veo su motivación, veo que su motivación y la mía a veces tienen objetivos diferentes, por lo que comencé a despertar. Cuando mis ahorros fueron destruidos, entendí cómo está configurado el sistema. Entonces, ¿también estabas cansado de escuchar a la gente diciendo lo mismo que te decía tu Estaba corredor pensando en eso. en el 2000? Sí, tuvimos esa corrección del 10% hace un mes y medio y el Wall Street Journal y el New York Times dijeron, solo las personas nerviosas están vendiendo. ¿Quieres ser uno de los que trata de ser que suene como si fueras de alguna manera una persona con menos que igualdad? Si querías retirar algo de tu dinero de la mesa y mantenerlo a salvo, como que hubiera algo malo en no ser parte de un sistema que no ha tenido una corrección del 10% en 1000 días, una de las temporadas más largas en la historia del mercado de valores, que de alguna manera eras un ansioso. Realmente hay un sistema completo que está diseñado y tiene una gran copia de marketing. Piensa que consiguieron grandes psicólogos en el trabajo y que de ahí para convencer a la gente pequeña, ese soy yo, a permanecer invirtiendo completamente. Así que ahora puedo ver lo que hacen y realmente se ve como trucos baratos. Una
averiguas su truco del payaso y dices, ah, eso es solo un truco barato, ¿correcto? Lo que amé sobre tu libro, The Crash Course, fue cómo dices qué tan rápido puede venir el cambio o puede venir la crisis. La razón por la que digo eso cuando hablo con la gente sobre que acabamos de hacer una entrevista en Rich Dad Radio con el doctor Alejandra Elder. Es decir, la mayoría de las personas no va a tomar acciones. Puedo hablar de cómo manejo mis bienes raíces y cómo lo hago, pero la mayoría de las personas no cambia, no toman acciones. Ellos creen que tienen tiempo. Yo soy todavía joven y no tengo que preocuparme. Mi trabajo está seguro, mi cartera está segura, ustedes son unos miedosos y todo eso. Su libro Crash Course, además de presentar los datos de lo que está mal, dio esta terrible metáfora de qué tan rápido esta economía va a cambiar. Y la metáfora era que si estás sentado en un estadio de fútbol o béisbol, ¿qué pasa si tienes una gota de agua? ¿Te importaría darnos esa metáfora? Porque cuando hablo con la mayoría de la gente, puedo oír su mente diciendo, no debo preocuparme, eso no va a pasarme a mí, y no hace nada hoy. Por lo tanto, lo más potente es no solo los datos que investigaste, sino qué tan rápido van a llegar y afectarnos. Eso es lo que estamos describiendo aquí. Como cuando hablo al público y le pido a la gente, levanten la mano. ¿Quién se siente el mundo cada vez más rápido? Y todo el mundo levanta la mano. Entonces todos sabemos que el mundo va más rápido, pero muchas personas no entienden por qué. Y la razón es porque estamos rodeados de este tipo de crecimiento, su crecimiento exponencial. Las cosas solo van exponencialmente más rápido todo el tiempo. A veces bien, a veces no tan bien, ¿correcto? Es fantástico que nuestra tecnología mejorando exponencialmente, pero no es bueno que estemos perdiendo especies a un ritmo exponencialmente más rápido. Sin embargo, la gente no entiende lo que eso significa exponencialmente. ¿Qué eso significa? Lo describo así. Imagina que tienes un gotero mágico y es mágico porque cuando tomas una gota de agua y la pones en tu mano, cada minuto esa gota de agua se duplicará. Así que colocas una gota y después de un minuto tienes dos gotas, después de 2 minutos tienes 4 gotas y después de unos 5 minutos puedes llenar un dedal con su agua mágica y así la idea de experimentar para entender esto va así. Pediré a alguien que esté mirando esto. Imagina que estás en el estadio más grande en el que has estado e imagina que estás esposado en la fila más alta de las gradas y que es hermético y yo voy hacia el centro del estadio a las 12 del día y pongo esta gota mágica donde el agua estás tú esposado y la pregunta es ¿cuánto tiempo tienes para escapar? La respuesta es que tienes 50 minutos, así que a las 12:50 el estadio va a estar lleno y aun si tu estadio es 2 veces más grande que el estadio más grande, la respuesta, ¿a cuánto estará al 100% lleno? 12:51, ¿correcto? Está duplicado cada minuto. Sin embargo, esta no es una pregunta importante. La pregunta importante es, ¿cuándo estará el estadio 97% vacío? ¿Y cuántos de ustedes se dan cuenta de la gravedad de su situación? Y la respuesta es, a las 12:45 hay todavía el 97% del espacio vacío. Solo hay una pequeña cantidad de agua, pero solo 5 minutos después todo se ha terminado. Y esto es importante porque nuestro sistema de dinero está creciendo exponencialmente. Nuestro sistema de deuda está creciendo exponencialmente. Nuestro uso del agua está creciendo exponencialmente. Nuestro uso de energía y todas esas cosas están creciendo exponencialmente. Y entonces el punto en el que estás indicando aquí es muy importante, que es cuando finalmente llegue la crisis vamos a tener todas estas curvas exponenciales uniéndose. Y va a ir mucho más rápido de lo que espera la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente ahí comiendo un hot dog en su asiento a las 12:45 verá un poco de agua y no se preocupará. No sabe que tiene solo 5 minutos para salir de su asiento, ¿correcto?
Ese es el tipo de mundo en el que vivimos. No es un mundo de tu abuelo y las cosas pasan muy rápidamente y a veces para bien y a veces para mal. Y creo que la mayoría de la gente está psicológicamente incapaz de pensar eso. No quieren afrontar, no quieren hablar de eso. Que la idea hay muchas cosas sucediendo que no son positivas, que la representa riesgos. ¿Qué podrías, si eres un adulto prudente, dirías, debo hacer algo al respecto? ¿Cómo puede un seguro contra incendios a mi casa? Porque esos avanzan rápidamente cuando empiezan y son catastróficos. Hay un montón de cosas que creo que la gente puede hacer para crear seguros en sus vidas, porque así decirlo, realmente hacen mucho sentido. Lo menos estratégico que alguien puede hacer es cruzar los dedos, cerrar los ojos y esperar que su cartera vaya bien en los próximos 5 a 10 años. Así que, Chris, hay algunas advertencias que están sucediendo ahora, algunas cosas que están sucediendo así como este poco de agua en el fondo del estadio, pero que estás diciendo que llegará sobre el borde y que va a suceder rápidamente. Absolutamente. ¿Cuáles son algunas cosas que la gente podría hacer hoy? ¿Qué le recomendarías hacer hoy a las personas con base en tus predicciones? Bien, mi socio Adam Taggart y yo tenemos un segundo libro que sale en unas semanas y se llama Prosper. Y comienza con la idea de que la riqueza financiera es una piedra angular de nuestra riqueza. Y pensamos que esa riqueza debe ser cuidadosamente manejada. Debe estar a cargo de alguien que entienda los riesgos y no entiendes por ti mismo. Pero eso es solamente una parte de tu estructura de riqueza. Hay otras formas de riqueza que tenemos que tener en cuenta y que necesitamos construir porque no hay nadie tan pobre como alguien que solamente tiene dinero. Si eso es solo lo que tienes, si no tienes conexiones sociales ricas, no te va a ir bien. Estuve en sus oficinas en Phoenix y estabas entrevistando a Bill Paslen y escribiste este gran libro sobre su dinero y Zimbabue. Y describe personas que almacenan bienes materiales porque vieron que la moneda de Zimbabue estaba a punto de desmoronarse y así almacenaron gasolina y comida y lo hicieron bien aproximadamente un año, hasta que agotaron sus objetos materiales y luego la crisis duró muchos años más. Entonces, ¿a quién le fue mejor en Zimbabue? Resultó que la gente que tenía conexiones sociales ricas, que sabían cómo encontrar lo que necesitaban y sabían cómo navegar y les debían favores, sabían cómo trabajar en ese sistema social para obtener lo que necesitaban. Les fue mucho mejor a que las personas que no tenían conexiones sociales. Creemos que la gente debe de construir su capital social al mismo tiempo de que construyen su capital financiero. Yo construyo una gran cantidad de capital financiero de vida que incluye mi jardín exterior, al que pongo abono y compro acondicionamientos y tengo un suelo rico, porque creo que poder cultivar mis propios alimentos puede ser importante en algún momento del futuro. Pero mi capital de vida es mi cuerpo, porque lo que estoy trabajando es mi salud. Creo que alguien que tiene una cantidad decente de dinero tiene buenas conexiones sociales y es rico en capital de vida. Le va a ir mucho mejor que alguien que únicamente tiene capital financiero. Tenemos 8 formas completas del capital que identificamos y de que hablamos y hay formas de construir cada una de ellas, con una excepción. El capital cultural es muy importante. No sé cómo se crea eso. El capital cultural es la diferencia cuando el terremoto y el tsunami golpearon en marzo del 2011 en Japón. Su cultura respondió sin saqueos, violaciones, informes policíacos de ciudadanos violentos, ayudaban a todo el mundo. Tienen una cultura que tiene una forma de lidiar con la crisis, como esa y el contraste con lo que sucedió en Nueva Orleans en 2005 con Katrina. Un modelo de capital cultural totalmente diferente. Ahí las personas eran dependientes, no sabían qué hacer, fueron Superdome. Hubo violaciones, saqueos, violencias, asesinatos. Fue simplemente terrible. Por lo que un ejemplo del capital cultural se tiene o no. Pero excepto ese, todas las otras formas de capital se pueden construir y hemos identificado la más importante. La más importante es tu capital emocional. Es tu capacidad mental y fortaleza para ver las oportunidades que van a venir. Aquellas personas que se sienten en su trabajo desapareció, que su sueldo se fue, que su cartera se fue, van a estar devastados porque no tienen una fortaleza mental. Muchos de ellos renunciarán. Ellos deben ser demasiado, juegan muchos juegos de video, no se comprometen con la vida. Algunos se matan ellos mismos. Esto es lo que hace la gente en crisis, mientras en su lugar lo que va a suceder es lo que estamos a punto de entrar en periodo. Va a ser uno de los mayores periodos de transferencia de riqueza, no de destrucción, sino de la transferencia de toda la historia. Y eso porque la riqueza no dirá a ninguna parte. Tus 401,000 podrán vaporizarse, pero la riqueza principal, los sueldos ricos, las aguas buenas, las reservas de mineral, los pozos de petróleo, las riquezas secundarias,
Los medios de producción y las empresas con un alto buen flujo de efectivo que están entregando las cosas reales que la gente necesita. Eso no irá a ninguna parte, todavía estará ahí. Pero ¿quién lo posee? Va a cambiar las manos, a más de no poder esta próxima crisis financiera. La visión que tenemos es en prosperidad pico. ¿Qué quieres decir con quien lo posee va a cambiar? Si tienes un negocio con un buen flujo de efectivo, ¿por qué cambiaría? Sí, va a cambiar para las personas que tienen mucha deuda sobre eso, para la gente que no tiene equidad en ese negocio, para las personas que lo contrario no han tomado las medidas de asegurarse de que enteramente es suyo, ¿correcto? Alguien puede decir, oh no, tengo una parte de una empresa, tengo 1 millón de acciones en esta gran compañía. Bueno, tal vez tienes o tal vez no. Realmente depende de cómo va esto. Lo hemos visto suceder en Weimar, Alemania, ¿correcto? De 1918 a 1923 imprimieron dinero físico y fue uno de los periodos jamás vistos con inflaciones más explosivas. Se escribieron libros sobre él y todavía dicen que este fue un periodo de extraordinaria destrucción de la riqueza. La clase media, es cierto, fue totalmente aniquilada. Tenían programas de gobierno animado a la gente como comprar bonos de gobierno y a aferrarse a ellos. Estas personas fueron aniquiladas, pero cuando toman una instantánea en 1918 y 1923 y dices, ¿qué era la verdadera riqueza de este país? Los hoteles todavía estaban ahí, los campos todavía estaban ahí, el equipo adecuado del planeta, de propiedad de fábricas todavía estaban ahí, la riqueza real todavía estaba ahí, pero ¿quién era el dueño? Eso cambiaba completamente y vivimos una pequeña muestra de que eso los Estados Unidos desde el 2006 hasta después de que la burbuja inmobiliaria se reventara. ¿Quién terminó por ser el dueño de las hipotecas de las casas de ese país? Bueno, fue en su mayor parte la Reserva Federal, que ahora es la prestamista hipotecario independiente más grande en el país. ¿Cómo fue posible que la Reserva Federal ahora posea más bienes que raíces que cualquier otra entidad independiente en el planeta? Así, si usted entiende las reglas del juego y cómo la Reserva Federal se construye, hace todo el sentido del mundo. Ellos imprimen dinero de la nada y compran cosas con él, incluyen valores respaldados, hipotecas, que las solicitudes sobre las hipotecas. Por lo tanto, entender cómo se juega el juego es realmente importante y juega en todo el sistema lo que desees. Nuestro consejo es que también tengas la riqueza fuera del sistema, debido a que esa riqueza va a ser tu seguro. Podrás permanecer, podrás sobrevivir si el sistema financiero tiene un gran accidente. Así que, ¿qué es la riqueza fuera del sistema para ti? Bueno, para mí es oro. Oro físico, la plata física que tengo fuera del sistema. Parece que ahora realmente el dinero físico que estoy almacenando, porque creo que viene un mejor precio después de que suceda el accidente. Es la tierra que tengo. Parece que es todas estas cosas tangibles, más que cualquier negocio tangible con flujo de efectivo que ofrezca un servicio real a las personas, o especialmente los que puedan tener buen acceso a las materias primas de que su cadena de suministro es sólida. Las personas siempre van a tener una economía. Mira, si el dólar arde por completo, o el renminbi, o el yen, o cualquier moneda, incluso si arde solo en escenario internacional, esos países aún tendrán una economía. Las personas todavía comercializarían, acumularían riqueza y riqueza de intercambio. Puede que no sea en dólares o yenes o renminbi, pero siempre habrá una economía. Así que el consejo a las personas que busquen realmente cómo agregar valor. ¿Qué valoran siempre las personas? ¿Qué es lo que siempre necesitarán? Y no importa si utilizamos dólares o alguna u otra moneda, si quieres ser dueño de los medios de producción tanto como sea posible o al menos en parte, estas son las clases de cosas que tengo actualmente. Entonces, la idea final para ti es esta. Tienes Siria, Estados Unidos y Rusia en la reunión del Mundial por un lado, pero también tienes eventos como Ferguson, Missouri, donde hubieron disturbios civiles. Y hablar acerca de tener un jardín y toda esta riqueza, ¿también tienes un arma? Así que planeas defenderte. Desde luego. Así que no cuentas con ello. Y estamos hablando sobre la cultura. ¿Es la cultura americana de paz y felicidad y es cooperativa como la japonesa, o van a venir y robar y tomar todo lo que tienes? Creo que el kilometraje local va a variar. Hay determinados lugares en este país en los que no viviría, y la mayoría de ellos son grandes ciudades urbanas con gran cantidad de personas que se encuentran en un estado de mucha dependencia, y esos no son lugares en donde quieras estar. Me he mudado especialmente a una zona semirural donde juzgo a la gente alrededor. De aquí es bastante autosuficiente. Obviamente van a tener un aprendizaje si las cosas se ponen más estrictas o se desploman en
cualquier manera, pero creo que se puede encontrar bolsillos alrededor de que tendrían mejores resultados de que otros lugares Y de esto los que podríamos sucederá en hablar. todo el mundo. Absolutamente. Así que esta es la última pregunta. ¿Cuál es tu visión sobre el panorama general de la economía europea? El panorama general de la economía europea. Europa ha sido rezagado realmente durante un tiempo y esta crisis de los refugiados que viene probablemente, hay una buena probabilidad de que se va a desmoronar el experimento europeo. La Unión Europea se basa en una serie de cosas, viajar gratis a través de fronteras como los Estados Unidos, también tiene un montón de acuerdos y uno de ellos es que va a establecer estos refugiados. Hay una gran cantidad de refugiados sirios, pero también los inmigrantes, no los refugiados, sino los inmigrantes económicos, desde el lado norte de África, también están gritando a Europa en este momento y hay ahí países que están diciendo no, no queremos una gran afluencia de personas que tienen una cultura diferente a nuestra cultura. En este momento se está generando mucha tensión, creo que Europa va a tener que hacer un poco de conciencia sobre esto porque a través de la OTAN fue responsable de armar y bombardear y otras cosas, creando molestar a otros países donde ahora están recibiendo refugiados. Creo que es un poco como la filosofía pura de Potter y Brian, que creo que era, ya sabes, si lo rompes, lo compras. Realmente está teniendo problemas en el sentido de que estos refugiados que llegan a Siria fueron creados y es realmente comprender que Siria no solo estalló en una guerra civil y cuando veo esas fotos de llamados rebeldes, al menos que no sepas que cómo leer la composición genética de las personas, claramente se puede ver que no son todos sirios luchando contra el gobierno sirio. Hay ahí chechenos, hay ahí somalíes, hay pakistaníes, hay todos los combatientes musulmanes de todo el mundo que han sido atraídos, pero adivina qué, está bien financiados y varios países occidentales han canalizado armas, al igual que Arabia Saudita. Todo el asunto de la idea persistente que agita las cosas absolutamente falsa. Rusia está intentando apagar un incendio justo en su frontera y está intentando apagar un incendio, creo que la OTAN con la ayuda de Arabia Saudita, por lo que todo lugar allá no es ni remotamente como si leyera los periódicos y eso fuera lo que leyeras, probablemente no tendrías idea de lo que está pasando allá. Es necesario tener un contexto alternativo. Los Estados Unidos han estado agitando toda la región y hemos creado desastres, Libia, Egipto, ahora Siria, Irak, obviamente, viendo todos esos casos, es claro que los Estados Unidos han agitado la política y que eso va a explotar algún momento. Me preocupa mucho que hubo un informe aún sin confirmar indicando que la casa soviético fue derribado en algún lugar cerca de la frontera de Turquía, pero sabe que la OTAN ordenó que los sobrevuelos de esos jets rusos indicando una violación del espacio aéreo. Mientras tanto nosotros sobrevolamos Siria anoche, ayer y anteayer. Entonces es un desastre por allá y el hecho de tener a Rusia y la OTAN tal la proximidad, mi preocupación a lo que me quita un poco el sueño es que existe la posibilidad cuando tienes la potencial militar, fuerzas armadas, de que suceda accidente, que alguien le dispara a alguien y que no debería que el conflicto actúe. Es una situación muy tensa y pienso que mi lectura de esto es que Rusia está cansada. Toda situación ucraniana que viene unos años atrás realmente demostró a Rusia lo que sucede en realidad, que el oeste iba a hacer todo lo posible por marginalizar Rusia y sacarlos y personalizarmente. Pienso que fue un gran error porque Rusia estaba siendo muy razonable y quería estar más cerca, que son poderosos a pesar de lo que piensen algunas otras personas. ¿Qué opinas sobre la región de Asia? China es el gran protagonista ya, obviamente creo que tienen algunas historias de primera mano sobre las cosas que he estado siguiendo sobre los datos de exportaciones y exportaciones, particularmente viendo el declive actual en el consumo eléctrico. Mi opinión personal es el que China no solo está creciendo más lentamente que el 7%, pienso que se están encogiendo y desde luego debieron hacerlo, ¿cierto? El 60% de su economía se basó en construir casas y edificios de departamentos y fue básicamente el boom del PIB impulsado por la construcción y eso siempre terminan. Y no tenían una política de transición cuando se acabó. ¿Cómo reemplazar el 50% de un PIB tan grande como el de China, importaciones y exportaciones o incluso intentar impulsar la demanda nacional? Es difícil de lograr, pienso que imposible. Pienso que China ya está al límite, muchos malos préstamos ya se están por vencer. El comodín que es como una economía de comando y control y desde luego sí pueden empeñar cosas, el Estado puede empeñar cosas que otros países no pueden.
Entonces podrá seguir el ejemplo de Japón, teniendo que los malos préstamos por siempre, pero pienso que la historia de crecimiento se acabó. Lo vemos en el precio de las materias primas y pienso que va más allá de eso. Entonces pienso que China lidera el camino. En eso, por liderar, me refiero a que está llevando al mundo a una recesión que la va a hacer muy problemática para los bancos centrales por la gran cantidad de deuda que tenemos en el sistema mundial actualmente. Y la economía de Estados Unidos. Estados Unidos va a seguir todo eso. No he sido un gran creyente de que nuestra economía sea tan fuerte como lo dicen. Cuando ves nuestras estadísticas y las analizas un poco, después algunas cosas que realmente están poniendo, cifras difusas como lo que dije dedicadamente en mi libro y serie de videos, pero realmente son fraudulentas. Algunos niveles, ¿cierto? Así que nuestra economía no es tan fuerte como lo dicen, pero desde luego ustedes pueden saber que si cualquier cosa como la cantidad de préstamos académicos para autos que hay, y si se ve el número de personas con vales de despensa, si se ve el declive de salario promedio, la recuperación que hemos tenido hasta ahora ha sido impulsada principalmente por las recuperaciones y las ganancias por las acciones de las grandes compañías que han causado dinero bajo costo de interés para comprar sus acciones, un flujo masivo de riqueza de la Reserva Federal de los muy ricos, dejando fuera casi todos los demás, ni siquiera el 99%, sino creo que el 99.8% o algo así. Entonces la mayor parte de las personas quedaron fuera de esta historia, así que felicitaciones. El Banco Central reparó y los precios de los activos, pero no arreglaron los problemas subyacentes, no los atendimos, así que creo que aún tendremos que pagar esa cuenta. Voy a volver a China por un minuto porque acabamos de entrevistar al doctor Alexander Elder. Él es un corredor de bolsa profesional. Él dijo que como el mercado accionario chino básicamente explotó, él predice que este tipo de eventos sucederá cada 4 años en China y que en los próximos 4 o 5 años no cree que escuchemos mucho de China porque su economía está bajando demasiado. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Está sugiriendo que él dice que China solo lo ocultará y que entonces no escucharemos mucho y que solo lo taparán? Es como si no fuera a lograrse esta idea de aquí es a donde está yendo la nueva era. Solo va a ser algo con un bajo perfil por ahora. Podría ser, pero les diré quién va a sentirlo. Va a ser Australia y Canadá. Van a ser los países que están exportando. Brasil. Así que mi consejo para la gente de Australia, una burbuja masiva de propiedad tienen ahí. Y todo se basó realmente en este modelo de exportación que pensaron que era permanente. Esto no será cierto en la medida en la que ya se conocen todas sus exportaciones de hierro o carbón. Los materiales básicos. Pienso que Australia va a pasar un mal rato. Así que China podría permanecer callada, pero sus socios comerciales lo van a sentir. Entonces, lo que dices en Crash Course es que aún está por pasar. El agua está subiendo y la gente aún piensa que Estados Unidos es fuerte y que el mundo es fuerte. Entonces, te agradezco por eso, gracias por tus comentarios, pero nuevamente, ¿cómo puede comunicarse la gente contigo? Es peakprosperity.com, ¿cierto? peakprosperity.com, un gran sitio web donde hay muchas herramientas para personas que quieren prepararse para lo que viene a continuación. ¿Y tu nuevo libro? Tú y Adam están escribiendo un nuevo libro. ¿Cómo se llama? Se llama Prosper, un gran signo de exclamación. ¿Cuándo sale a la venta? Sale a comienzos de noviembre. Perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias, Chris. Gracias, un gusto. Nos vemos pronto. Gracias por participar hoy en la transmisión en vivo. Vamos a interrumpir esta transmisión por un momento para hacer un anuncio especial. En honor a la misión de Robert de elevar el bienestar financiero de la humanidad, le estamos ofreciendo a todos los que participan en el evento de hoy una sesión de estrategia gratuita y la oportunidad de recibir 6 meses de acceso gratuito al equipo de coaching de Robert. Cuando se inscribe en cualquiera de los nuevos programas de coaching, esta sesión de estrategia gratuita le enseñará cómo tomar ventaja personalmente de las oportunidades que Robert identificó para 2016. Así que usen este tiempo para tomar el control de su futuro financiero haciendo clic en uno de los banners de abajo para recibir esta oferta exclusiva. Ahora regresemos con Robert y su equipo para aprender más sobre 2016. Le quiero agradecer nuevamente a Chris Mortensen y su libro es The Crash Course. Y el siguiente es un querido amigo de muchos años, casi 20 años, ya ahí es Russell Gray. Y él tiene un programa de radio fantástico, los conocen como The Real Estate Guys, y son algo realmente extraños en el negocio de las inversiones, porque la mayoría de las personas que hablan sobre inversiones no son inversionistas. Pero Russell y su equipo, The Real Estate Guys, hacen programas fantásticos. Tienen algo llamado Real Estate Guys at Sea, y Kimi, yo y nuestro equipo Rich Dad a menudo vamos en cruceros con Russell. Ahora llega de Anaheim o algún lugar en California, ya no sé dónde vive,
pero se muda con frecuencia, como la mayoría de las personas, y vamos a hablar sobre bienes raíces y sobre cómo se ve el panorama para el futuro de nuestras predicciones. Como saben, amamos los bienes Así raíces. es, y saben, es gracioso. Dijiste que la mayoría de las personas que hablan sobre inversiones realmente no están invirtiendo. Es muy gracioso, pero realmente es verdad. ¿Nos puedes dar una breve descripción de cómo tú y Robert Holmes le enseñan a la gente sobre las complejidades de los bienes raíces? Sí, creo que nuestro lema con el programa de radio de Real Estate Guys es educación para una acción efectiva. Así que queremos enseñarle a las personas cosas que pueden ponerse en acción. Comenzamos con muchos errores que hemos hecho y que vemos que la gente hace. La mayoría lo hace hacia atrás. Comienzan comprando la propiedad porque conocen a un tipo o viven en un área y quizás parece un buen trato e intentan descifrar cómo tener un equipo que les ayude, buscan a un administrador de propiedades, quizás un contador que lo comprenda y personas que puedan ayudarle. Y entonces un día comienzan a comprender el mercado en el que se metieron y que puede ser un buen mercado, un mal mercado para cualesquiera que sean sus objetivos de inversión, y después de mucho sufrimiento comienzan a darse cuenta de que, hey, no me gusta este tipo de inversión, pensé que iba a ser más líquida o pensé que iba a haber más flujo de capital o lo que sea. ¿O pensaron que iba a ser fácil? Sí, entonces le dimos la vuelta. Decimos que hay que empezar por arriba con su filosofía y estrategia personal de inversión. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres que tu inversión en bienes raíces haga por ti? Y después buscar mercados de bienes raíces porque son diferentes y se comportan de formas diferentes. Y cuando comprendes lo que es el mercado como una gran pecera en la que están las propiedades y flotar hacia arriba y hacia abajo en ese mercado particular con base en lo que llamamos conductores. Nos gustan los mercados con muchos conductores y no solo uno. Mucha gente se emocionó con Dakota del Norte porque tenía un gran boom del petróleo. Y esa era una sola historia, una sola ventaja. Y, ¿sabes? Si le pasara cualquier cosa al petróleo, bien, tenemos mucha confianza en el petróleo, ¿cierto? Pero mira lo que pasó y la gente se fue y le apostó eso y terminó siendo una mala decisión, por lo que nos gustan los mercados diversos. Y cuando tienes el mercado, entonces investigas y comienzas a hacer relaciones en ese mercado con personas que realmente puedan ayudarte a encontrar las propiedades. Porque la gran desconexión para muchos inversionistas es cuando quieren invertir, ¿cómo encuentras una ganga? No puedes solo tomar tu teléfono inteligente y bajar una aplicación de acciones y sentarte en tu casa con tu pañal puesto a ordenar bienes raíces. No funciona ahí. Tienes que tener relaciones a nivel de calle. Entonces, dada la economía que viene, ¿cuáles son las predicciones para los bienes raíces? ¿Y aún estás invirtiendo o vas a recortar o qué estás haciendo? Sí, nos enfocamos en los bienes raíces internacionales. Fue una decisión estratégica que hicimos para seguir una tendencia demográfica y nuestro deseo fue el de encontrar una forma para obtener una renta fluida. Le has enseñado a la gente por años que los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. Y que la clase media está siendo borrada. Claramente eso es lo que vemos que está sucediendo. Entonces, ¿conoces algunos sitios internacionales que sean ideales para que la gente se mude? Por ejemplo, para los chinos con mucho dinero, Hawái es fantástico. Para comprar un condominio ahora en Waikiki, el anticipo es de $600,000. Ese es el anticipo, no el precio. Entonces muchos de nuestros amigos en Hawái dicen, oh, es mucho dinero. Entonces los chinos están corriendo de Hong Kong y China y están comprando en Hawái porque quieren poder tener un nexo con los Estados Unidos. También están comprando en Australia y en otras partes del mundo que son amigables con los asiáticos. ¿A qué otros lugares está corriendo la gente? Bien, sabes, eso es interesante porque creo que la gente solo está tratando de diversificarse. Los norteamericanos también quieren salir de los Estados Unidos, pero irónicamente muchos extranjeros están llegando a los Estados Unidos. Buscan nuestro respeto por la propiedad privada y respeto por las leyes. Si vienes de un país comunista totalitario como China y ves los Estados Unidos, aunque desde nuestra perspectiva digamos que no es tan libre como solía ser, aún somos mucho más libres de lo que ellos son. Los mercados como San Francisco han sido muy afectados por la llegada de dinero chino. Irónicamente, pienso que Dallas fue como el tercer mercado para los chinos y el 11% de las propiedades vendidas ahí fueron compradas por extranjeros. Entonces, ¿a dónde va la gente en los Estados Unidos? ¿Por qué se están yendo de los Estados Unidos? Realmente
no sigo mucho eso porque me interesa más de dónde está viniendo la gente. Obviamente le prestamos atención a Belice, México, es la mayor comunidad de expatriados, está al sur de la frontera, cuenta con la mayoría de los servicios principales, aún es relativamente amigable hacia los Estados Unidos, a pesar de muchas historias de horror. A las personas que viven ahí parece gustarle. Ah, Hay otros países latinoamericanos que son muy amigables. Muchas personas van a Panamá, a Costa Rica, tienen muy buenos servicios médicos. Lo que es una gran preocupación. Las personas que están en sus años de baby boomers y van a algún lugar a retirarse tienen que tener acceso a buenos servicios médicos. Latinoamérica es probablemente el destino más popular para los expatriados norteamericanos porque tienen una buena proximidad con los Estados Unidos y sin embargo tienen acceso a la mayoría de los servicios que necesitan. Los precios tienen sentido, el costo de la vida es más accesible que en los Estados Unidos. Ahora también le estás prestando atención a las tierras de labranza, ¿cierto? Sí, esto vuelve a la noción de que el mundo, creo, está en un curso de colisión con una interrupción financiera importante. La imagen macro sobre eso, sigo a Chris Mortensen también, y él habla mucho sobre este tipo de cosas. Simon Black habla mucho sobre este tipo de cosas. Y para mí la imagen macro es realmente lo que es el naufragio. Y es muy simple. Tienes 30 años de reducciones salariales, tienes 30 años de caídas en las tasas de interés y 30 años de aumento en la deuda. Y es bastante simple darse cuenta que lo que se ha estado haciendo es refinanciar una creciente pila de deuda con una menor tasa de interés para aprovechar la reducción del ingreso al servicio de la nueva deuda. Pero estamos en el fondo del barril. Las tasas de interés están al cero y las personas están aún atadas. No puedes obtener vivienda o comprar una casa con préstamos a casi 50 años. La tasa de interés más baja desde 1967 y sin embargo tenemos tasas de interés para hipotecas de 30 años que son como 3 o 3/4%. La gente no puede comprar casas, así que realmente no es concebible que vayamos a ser capaces de continuar aumentando nuestra deuda para expandir nuestra economía. Y desde luego todo nuestro sistema financiero se basa en las siempre crecientes deudas y sencillamente no tenemos la productividad para soportarlo. Así que va a haber un naufragio y cuando suceda el naufragio, todos van a dejar de las cosas innecesarias, todas las cosas no esenciales y van a enfocarse en las cosas esenciales, las cosas que son reales, no papel, cosas que son reales y esenciales. Y cuando piensas sobre lo que es real y esencial, la vivienda real y esencial, la comida real y esencial. Y lo que amo sobre la comida es que combina el juego de la tierra, el juego de los bienes raíces con un juego de negocios, donde obtienes ingresos por producir una materia prima. Así que, de nuevo, es un juego de materias primas. Y una parte hermosa de esto es que ya sea que la gente viva en los Estados Unidos, Latinoamérica o China, donde sea que crezcan las poblaciones, pueden exportarse alimentos. Y cuando decides comprar propiedad rentada, tienes que conocer bien la economía local si los trabajos se van o si olvidas cualquier cosa. Es posible que acabes en un área en declive. Solo siento que es un poco más seguro, es más complicado, es algo más que aprender. Pero mi experiencia ha sido que la mayoría de la gente se siente intimidada por aprender algo como trabajar con bienes raíces, como probablemente una profesión. Es algo mucho más complicado que ser un inversionista en bienes raíces. Pienso que muchas personas lo hacen más misterioso de lo que realmente debe ser, cuando en gran medida es sentido común. Como comencé con mis comentarios, eso es lo que la gente lo hace al revés, y como lo hacen al revés terminan con muchos problemas y los bienes raíces adquieren una mala reputación. Cuando se hace bien no es tan malo. Dijiste algo más al comienzo de este programa. Si no te molesta que te haga una pregunta, ¿tienes un familiar o amigo que se muda de Silicon Valley a Arizona? Y dijiste que parte de esa razón es porque, y es un gran problema, los ricos son muy ricos. Y si tú eres de clase media, realmente eres de clase baja. Así que algo de esa presión es socioeconómica. Si vas a la escuela con niños cuyos padres están ganando 4 o 5 millones de dólares al año y tú ganas $50,000 al año, eso también es presión. Es el rico contra la clase media. Absolutamente, y los jóvenes y las familias jóvenes están teniendo que tomar esas decisiones todos los días. Y si solo ves los patrones de migración fuera de lugares como California hacia lugares como Texas, un estado con altos impuestos a un estado con bajos impuestos, un mercado de vivienda poco costoso, un mercado de vivienda costosa, un mercado que no está, han creado trabajos, e incluso han creado excelentes trabajos en Silicon Valley, pero son para personas con un cierto nivel de habilidades, y es un conjunto de habilidades muy específico.
Y muchas personas de hecho están llegando del extranjero, así que si no encajas en ese grupo demográfico, estás en lo correcto. Robert, eres un ciudadano de segunda y en algún punto un padre va a ver y decir, estoy trabajando duro y quizás estoy trabajando en 2 empleos o quizá mamá y papá están trabajando en 2 empleos y apenas tengo tiempo para ver a mis hijos. No tienen una casa linda, no tienen un buen auto, no pueden hacer buenas actividades y estoy trabajando así de duro. En algún momento la gente se da cuenta de que algo debe de ceder y comienzan a buscar alternativas y a buscar a sus amigos. En este caso en particular, esta pareja a la que me estoy refiriendo tenía amigos en Arizona y dijeron, ¿podemos ir a visitarlos y ver cómo es ahí? Y llegaron y vieron estas personas ganando algo similar, pero viviendo en grandes casas, con lindos autos y pasando tiempo con sus hijos y dijeron, por Dios, creo que prefiero hacer esto. Puedo sacrificar un poco del clima de California y sufriré un poco de calor del desierto. Y así le daré a mi familia la oportunidad de tener un mejor futuro. Pienso que las personas están tomando estas decisiones en todo el espectro. No solo las familias jóvenes, los jubilados también están tomando estas decisiones. Esa es una de las razones por las que tuve amigos que se mudaron a Detroit para comprar porque era barato. Y lo que les dije es que mejor deberían buscar la tendencia demográfica a largo plazo. Las personas con dinero se están mudando. Y de las personas que se mudaban, muchas de ellas tenían pensiones. Y el dinero de las pensiones se creaba en el área de Chicago-Detroit. Pero ese dinero ya no estaba ahí, lo que aceleraba el declive de las ciudades principales. Sí. Entonces, cuando ves las tendencias de las migraciones, solo porque algunos lugares son baratos, no significa que sean una oportunidad. Bueno, ese es todo el punto. Cuando las personas comienzan en el nivel de pobreza porque pueden obtener un buen trato y entonces avanzan después de ser propietarios, ahí es cuando la gente tiene problemas, ahí es cuando terminan comprando un desastre. Y no saben que es un desastre hasta que lo descubren por la mala. Es mejor comenzar de arriba hacia abajo porque hay un estilo de vida que quieres tener cuando eres un inversionista. Y si tienes que interactuar con un grupo demográfico que van a ser tus proveedores de servicios y tienes que decidir tu filosofía de inversión personal. ¿Cómo quiero invertir mi tiempo? Y mi compañero Robert Helms fue durante mucho tiempo un inversionista de departamentos de clase C. Estos son los vecindarios difíciles. Los flujos de capital pueden ser buenos si realmente sabes cómo operar este tipo de propiedades. Pero es un grupo demográfico difícil para trabajar y si no sabes lo que haces, puedes perder mucho dinero. Pero después de mucho tiempo de hacer esto, se despertó un día y dijo, esto no me gusta. ¿Cómo puedo acomodar mis inversiones de una manera que mejore la forma en la que quiero vivir? Llego a donde quiero llegar y poder pasar tiempo con la gente que quiero. Esta fue una gran parte de nuestra mudanza a Belice, así que hoy estamos muy involucrados en un área muy bella y no fue a Belice a ver las propiedades de forma apresurada. Él esperó a hacerlo. Ahí es donde está su filosofía de inversión personal. Una vez más, ¿cómo puede la gente entrar en contacto con ustedes, The Real Estate Guys? Pienso que la forma más fácil para llegar a conocernos es escuchar nuestro podcast, que es fácil de encontrar. Pueden visitar nuestro sitio web en realestateguysradio.com y hacemos un newsletter semanal anunciando nuestro podcast más reciente y haciendo un comentario sobre algo presente en las noticias para ayudar a los inversionistas en bienes raíces a mantenerse despiertos y comprender lo que sucede. Y pueden entrar a la lista simplemente mandando un email a newsletter@realstatesguideradio y después podemos conocernos. Bien, ¿y a dónde va el crucero de bienes raíces este año? Sí, en la cumbre en el mar vamos a comenzar en Miami, Florida, y después vamos a ir a Cozumel, México, Gran Caimán, y vamos a ir a Jamaica y a las Bahamas. Y cuando no estemos en puerto, vamos a estar en el salón de clases aprendiendo. Hacemos muchas fiestas privadas, haciendo redes. Es muy divertido. Tenemos aproximadamente 20 miembros de la facultad este año, así que tendrán un buen panorama de muchos temas diferentes, pero mejor. Habrán aproximadamente 100 inversionistas de todo el mundo y estas son las personas que están invirtiendo activamente. Solo hablaremos de presionar los plazos en términos de conectarse y obtener perspectivas en una semana y en un día más o menos de estudio y conversaciones muy intensas y mucha diversión. Nos divertiremos mucho en estas cumbres. Y Kim y yo hemos estado en el crucero, con suerte estaremos en el crucero de 2016, el año siguiente, y ustedes diviértanse, pero más importante, ustedes saben de lo que están hablando, sus instructores son fantásticos, pero lo más importante, pienso, es la gente que conoces. Conoces personas con mentalidades parecidas y no son personas pesimistas, son progresistas, están avanzando, están hablando, están dispuestos a compartir lo que saben. Ustedes hacen un trabajo fantástico y también sus seminarios son increíbles.
Entonces, quiero agradecerles por haber sido parte de Rich Dad Predictions. Para mí es optimista. Solo presten atención a dónde está fluyendo la gente. ¿Algún comentario, Kim? Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, Russell. Muchas gracias. ¿Y sabes qué más amo de ti, Robert? Están poniendo en práctica lo que dicen cada día y apreciamos que compartan sus conocimientos con nosotros y nuestra audiencia. Aprendo de ustedes todo el tiempo y se los agradezco. Gracias, obviamente apreciamos el trabajo que hacen en el mundo. Les sorprendería cuántas personas termino escuchando en el programa de radio Real Estate Guys que han venido con nosotros y han dicho que lo que inició su viaje fue que leyeron ese pequeño libro Púrpura y que después comenzaron a buscar información y nos encontraron, así que gracias. Pienso que es divertido trabajar juntos para elevar el bienestar financiero de la humanidad. Gracias, Russell. Agradece a Robert Ham por nosotros. Lo haré, adiós. Gracias. Adiós. Nuestro siguiente invitado en Rich Dad's Prediction es Richard Duncan y él ha sido nuestro amigo por años. Me topé con su libro en Borders, que ahora ya cerró, pero pasaba por un escritorio con una pila de libros y este decía The Dollar Crisis. Y Richard es graduado de Vassar y Vanderbilt, excelentes escuelas, es un economista, ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estamos hablando sobre predicciones y parte de nuestras predicciones es que sabemos que debemos seguir estudiando, debemos seguir aprendiendo y la forma en la que conocimos a Richard fue que estábamos formando un grupo de estudio en donde había aproximadamente 100 de nosotros estudiando el libro de Dollar Crisis y nos pusimos en contacto con Richard y le dijimos, ¿estarías disponible para llamarnos y contestar algunas preguntas? Y él es un educador, una persona generosa, al igual que un economista increíble. Así es como nos conocimos, él nos llamó y pasamos alrededor de una hora hablando con él y teníamos muchas preguntas porque no es el libro más fácil de emprender si no tienes esa mentalidad, pero fue una primera presentación fabulosa. Pero como lo que Russell Gray decía sobre las personas se mudan fuera de este país. ¿Sabes? Richard Duncan se mudó de este país y ahora vive en Tailandia. Y eso debería decirte algo sobre lo que piensa de la economía mundial. Aquí está Richard Duncan. Robert Kim, es genial verlos. Entonces, Richard, ¿por qué vives en Tailandia? ¿Eres estadounidense? ¿Qué haces allá? ¿Y qué prevés para el futuro? ¿Y qué predicciones harás hoy? Bien, ¿saben? Vivo en Bangkok. De hecho, he estado viviendo en Asia por la mayor parte de los últimos 30 años. Llegué por primera vez a Asia cuando tenía 24 años, en 1984. Llegué como mochilero y pasé un par de meses viajando por Tailandia, Malasia y Singapur. Y entonces estaba entre la universidad y la escuela de negocios. Y me di cuenta que Asia estaba en crecimiento y que era un buen lugar para vivir. Entonces, volví a la escuela de negocios en Estados Unidos, por un par de años más. Y cuando terminé me mudé a Hong Kong y encontré trabajo en una compañía de compraventa de acciones. Investigando las compañías en la bolsa de Hong Kong, y he estado en Asia la mayor parte del tiempo desde entonces, mudándome entre Hong Kong, Singapur y Tailandia. Entonces, en total he vivido en Tailandia durante los 13 años diferentes ocasiones. Mi esposa es tailandesa y vivimos en Bangkok. Y también tenemos una pequeña casa al norte de Tailandia, en Chiang Mai. Es un lugar muy lindo para vivir. La gente es agradable, es soleado, es barato, es un buen lugar para vivir. Por eso que vivo aquí. Estamos por comenzar en 2016 y debería ser un año interesante. Tenemos una economía global muy débil. La economía global ahora está prácticamente en recesión. Los datos más recientes de Japón muestran que Japón está en una recesión nuevamente, en Europa muy débil, y, aunque los encabezados en CBC son los principales medios, hacen parecer que la economía de Estados Unidos le va mejor. En realidad, la economía de Estados Unidos es también muy débil. La fabricación ha regresado a la recesión, y va a ser un año muy complicado porque la Reserva Federal está hablando de aumentar las tasas de interés. Y si la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, eso va a hacer al dólar más fuerte. Y un dólar más fuerte será malo para las exportaciones de Estados Unidos y el empleo en el sector de fabricación. Entonces, tampoco es muy seguro que la economía de Estados Unidos pueda soportar las mayores tasas de interés. Sí puedo dar algunos antecedentes sobre esto. La forma en la que veo el mundo es, el crecimiento del crédito es lo que impulsa el crecimiento económico. Bien,
El mundo y la economía trabajan de una forma muy distinta ahora de lo que lo hacían hace 50 años, y antes de eso cuando el dinero estaba respaldado por oro. Pero cuando dejamos de respaldar los dólares con oro en 1968 a 1971, en ese periodo, la economía comenzó a trabajar de una forma muy distinta y comenzó a ser impulsada por la extensión del crédito. Por ejemplo, el crédito total en los Estados Unidos primero pasó por $1 trillón en 1964 y durante los siguientes 43 años se expandió 50 veces a 50 trillones de dólares. Entonces, de $1 trillón a 50 trillones de dólares en solo 43 años. Esa expansión del crédito realmente creó nuestro mundo, impulsó el crecimiento económico global e impulsó el crecimiento económico de Estados Unidos. Y conforme se expandió el crédito de Estados Unidos, le fue posible comprar más y más del resto del mundo. El déficit comercial de Estados Unidos, que se elevó a niveles extraordinarios, pasó de estar en balance. El comercio estaba más o menos en balance hasta 1980. Y para 2006, el déficit comercial de Estados Unidos había llegado a los 800 billones de dólares. Así que entre mayor se volvió el déficit comercial de Estados Unidos, mayor se volvió el superávit en el comercio mundial. Así que, sobre ese superávit comercial, Asia y la mayoría del resto del mundo pudo experimentar una explosión de economía global extraordinaria y sin precedentes, a costa del déficit comercial de Estados Unidos que los norteamericanos estaban financiando con más y más y más crédito, aumentando cada vez más la deuda. Entonces, si se ve el crédito total en relación al tamaño de la economía de Estados Unidos, pasó de aproximadamente el 150% del PIB hasta aproximadamente 1980. Pero cuando el crédito realmente comenzó a expandirse rápidamente, esta relación de deuda con el PIB se expandió del 150% hasta el 370% del PIB para el 2007. Pero durante ese tiempo, las tasas de interés bajaron rápidamente, de vuelta en 1980, aunque las tasas de interés aumentaron rápidamente para eliminar la inflación de los 70s y los bancos estaban respaldados por dinero a tanto como un 20% de interés. Pero después de 1980, la tasa de interés bajó y bajó, y ahora los fondos federales, la tasa de la Reserva Federal cobra a los bancos es realmente cero. Ha sido cero por 7 años. El interés del 0%, entonces solo era posible que el crédito creciera tanto siempre que las tasas de interés bajaran y bajaran. Pero ahora, conforme la Reserva Federal comienzan a aumentar las tasas de interés, va a ser muy difícil mantener este nivel de crédito. Y si el crédito se retrae, entonces Estados Unidos caerá en una recesión severa. Entonces pienso que vamos a tener un año difícil en términos del PIB y del crecimiento económico en Estados Unidos y globalmente, y asimismo el tiempo creo que también será un año difícil para el mercado accionario, siempre que estuvimos muy cerca de colapsar en una gran depresión en 2008, cuando este crédito comenzó a contraerse. Pero el gobierno evitó esto pasando déficits presupuestarios de trillones de dólares a año tras año. Además de eso, la Reserva Federal, el Banco Central, tenía 3 partidas de aligeración cuantitativa, básicamente imprimiendo dinero de la nada e inyectando este nuevo dinero en los mercados financieros. Y siempre que imprimieron dinero y lo inyectaron en los mercados financieros, bueno, no es sorprendente que los mercados accionarios subieron. Entonces, justo en la tercera ronda de aligeración cuantitativa, cuando estaba en su pico en 2013, la Reserva Federal imprimió más de $1 trillón y ese año el mercado accionario subió un 30%. Bien, el siguiente año imprimieron menos, solo la mitad de $1 trillón, y en el año 2014 las acciones subieron 11%. Pero en 2015 detuvieron la aligeración cuantitativa y el mercado accionario no ha subido para nada. Y ahora están discutiendo sobre hacer más o menos lo opuesto a la aligeración cuantitativa. Aumentar las tasas de interés. Si aumentan las tasas de interés, es muy probable que el mercado accionario sufra una corrección significativa. Entonces, pienso que va a ser un año difícil para la economía de Estados Unidos y para los mercados de Estados Unidos. Eso va a hacer aún peor la situación de la economía global, ya que es difícil. Richard, ¿realmente piensas que el gobierno de Estados Unidos va a hacer otra aligeración cuantitativa? ¿Van a pasar a QE4? ¿Realmente piensas eso? Bien, Kim, esa es una pregunta muy importante.
La Reserva Federal dice que van a comenzar a aumentar las tasas de interés en diciembre, y lo dicen una y otra vez. Entonces, si no aumentan las tasas de interés en diciembre, va a llegar como una verdadera conmoción al mercado. Entonces, en este punto es casi seguro que comenzarán a subir las tasas en los fondos federales en diciembre. Ahora tendremos que ver cuáles serán las consecuencias. Vi la caricatura muy graciosa que pienso que resume la situación con mucha exactitud. Decía, esta es la forma en la que la Reserva Federal piensa. Si el índice S&P 500 está arriba de 2100, que es más o menos correcto ahora, entonces subirá la tasa de interés. Pero si el índice S&P está entre 800 y 2100, entonces la Reserva solo va a hablar sin parar. Y si el mercado accionario está debajo de 1800, entonces la Reserva lanzará el QE4. Pienso que es correcto. Eso realmente lo resume. Lo que tenemos que entender todos es que ahora el gobierno está dirigiendo la economía. Y la forma en la que están bien dirigiendo, que están imprimiendo más y más dinero y haciendo subir los precios de los activos, haciendo subir el mercado accionario. Es extraordinario. Desde los precios más bajos en 2009, debido al aligeramiento cuantitativo, la Reserva ha aumentado el valor neto del sector del hogar, esto es, cuánto poseen los norteamericanos en promedio, cuánto poseen todos los norteamericanos en total. El valor neto por hogar ha aumentado en más de 30 trillones de dólares. Ahora es de 86 trillones de dólares, muy por arriba del nivel en el que estaban en 2008, en el pico anterior. Así que, imprimiendo dinero y haciendo subir los precios de los activos, esto ha creado que ellos llaman un efecto de riqueza. Los norteamericanos con acciones y propiedades se sienten más ricos, así que salen y gastan más, y dejan mejores propinas. Y eso impulsa la economía. Así es como están impulsando la economía. Y eso es crucial porque es el principal impulsor del crecimiento en este momento. El crédito no está creciendo lo suficientemente rápido para impulsar la economía en la forma en la que hizo en el pasado, por lo que la economía es fundamentalmente débil. También, la globalización está bajando los salarios en Estados Unidos. Antes de los 80, si General Motors quería construir un automóvil, ellos debían pagarle a alguien $200 por día en Michigan. Bien, ahora le pueden pagar a alguien $10 por día en China. Entonces, eso está bajando los sueldos en Norteamérica. Estados Unidos se está desindustrializando. Los sueldos no han aumentado por décadas. Así que no hay una fuente fundamental de crecimiento en la economía en Estados Unidos. Y eso ha empujado a la Reserva Federal a impulsar la economía con el aligeramiento cuantitativo y presionando la economía. Entonces, desde mi punto de vista, la economía. Bien, ¿qué hará el gobierno después para impulsar la economía? ¿Qué debe hacer para que crezca la economía? Y pienso que lo que deben hacer en este punto es asegurarse de que los mercados accionarios sigan subiendo. Entonces, durante algunos años mi objetivo para finales de este año era de 2100. Yo esperaba algunas correcciones en el medio conforme avanzamos. Entonces, pensaba que en el mercado accionario deberían apreciarse aproximadamente 10% por año para que el gobierno pudiera hacer crecer la economía. Y harían lo que fuera necesario para hacer subir el mercado accionario tanto como fuera posible. Entonces, pienso que de una forma o la otra van a seguir haciendo subir el mercado accionario. Ellos querían subir las tasas de interés, porque no pueden decir que estas crisis económicas hayan terminado mientras que la tasa de los fondos federales sea de 0%. Obviamente eso es completamente innatural, así que querrán regresar a una situación normal, en donde las tasas de los fondos federales es del 3.5 o incluso del 4%. Van a intentar normalizar las tasas de interés. Pero me preocupa que lo que van a descubrir es que cuando aumenten las tasas de interés, entonces el mercado accionario va a tener una corrección significativa. Y en ese punto, probablemente deban volver atrás. Y si aumentaron las tasas de interés, deberán reducirlas también. Y si el mercado accionario no responde a eso, entonces deberán lanzar el QE4. Entonces, sí es necesario lanzar el QE4 para asegurarse de que su mercado cambiario siga subiendo. Y ciertamente se asegurarán de que no caiga demasiado, debajo de 1800 en el S&P 500.
Pero ya saben, va a ser muy interesante ver cuáles son las repercusiones globales de este aumento de las tasas de interés desde la Reserva Federal. Y aquí en Asia siempre vigilamos a China, como debieran hacerlo todos, porque ahora es la segunda mayor economía del mundo. Y la divisa china, el yuan chino, está muy vinculado con el dólar americano. Y eso significa que, si la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, estas harán que el dólar se aprecie contra otras divisas como el euro o el yuan. Como el yuan chino está estrechamente vinculado al dólar, la divisa china también se apreciará contra el euro y el yuan. Y ese es un gran problema para China. La economía de China ahora está yendo en una recesión. Está teniendo una crisis económica realmente. Su modelo de comercio está en crisis y sus exportaciones caen año tras año. China ha sido impulsada por un crecimiento basado en las exportaciones. Pero ahora sus exportaciones ya no están creciendo. De hecho, sus exportaciones están disminuyendo. Entonces, China realmente no puede soportar una apreciación de esta divisa. Así que es un riesgo muy real. Lo llamaría peligro. El que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en Estados Unidos. China devaluará su divisa contra el dólar. Hubo una pequeña devaluación de la divisa china en agosto, y eso lanzó ondas de choque por todo el mundo. Solo se devaluó un 2 o 3% contra el dólar, pero fue un gran problema para el resto del mundo porque todos los demás países deben competir contra China, y China devaluará su divisa un 3%, si se devuelve un 3% más competitiva, y eso reduce la capacidad de China para comprar bienes en el resto del mundo en un 3%. Entonces, en otras palabras, exporta la deflación. Entonces, si China devaluara su divisa a un 5 o 10%, esto mandará una ola de deflación a todo el mundo. También bajará los precios de las materias primas, ya que ha estado disminuyendo por la débil demanda de China. Los precios de las materias primas ya han caído al punto más bajo de los 16 años, y esto podría hacerlos bajar aún más. Y eso significaría que todas las compañías productoras de materias primas como Brasil, Malasia, Australia y Rusia, muchos otros mercados emergentes, todas sus economías morirían de hambre y todas sus divisas probablemente se depreciarían. Sus compañías quizás no tendrían suficiente flujo de capital para repagar la deuda de dólares que han contraído, e incluso las corporaciones norteamericanas y británicas, las compañías mineras y metalúrgicas, las compañías petroleras, sus ganancias recibirían un golpe y los mercados accionarios tendrían una corrección significativa. Entonces, una cosa que debe preocuparnos sobre la propuesta de China a un aumento en la tasa de la Reserva Federal es que China podría devaluar si la reserva aumenta, y esa podría ser la siguiente fuente de inestabilidad global en los mercados. Entonces, Richard, pienso que sea probablemente la pregunta más difícil o importante que te puedo hacer para que la expliques. Hablaste sobre cómo el dinero fluye, sobre cómo fluyó fuera de Estados Unidos a los petrodólares, los estados árabes, después fluyó a los países sudamericanos y México, causó la crisis del peso, después se movió a Japón y después del dinero fluyó a Tailandia, los 7 dragones, Singapur y después fluyó a China. Ahora que China está cayendo y el dinero está saliendo de China y de regreso a Estados Unidos, esta es la parte importante, eso colocará a Estados Unidos en una burbuja, o ese dinero entrando causará una caída. Esa es probablemente la predicción más importante que puedes hacer. Bien, sí, tienes razón. Estos flujos de dinero son extremadamente importantes. En uno de mis libros describo este proceso como un cañón suelto en la cubierta de un barco. El barco se inclina en una dirección y el cañón se desliza y causa estragos en un lado del barco. Y después el barco se inclina en la otra dirección y las inundaciones de dinero en la otra dirección, causando estragos en el otro lado del barco. Esta es la forma en la que el dinero ha estado fluyendo por el mundo durante las últimas 3 décadas. Y el origen principal de este dinero cañón suelto, como lo llamo, realmente ha salido del déficit de Estados Unidos. Hasta alrededor de 1980, después de la caída del sistema de pan y madera de los 70s, Estados Unidos descubrió que podría comprar cosas de otros países, y que ya no tenía que pagar con oro, podría pagar con dólares, y comenzó a comprar muchas cosas inicialmente de Japón. Y conforme el déficit comercial con Japón se volvió mayor de lo que el déficit comercial de Estados Unidos, se volvió mayor. Eso significó que más y más dólares se fueron a Japón.
Y esos dólares en los 70s y 80s eventualmente metieron a Japón en una burbuja gigante, y esa burbuja explotó en 1990 y su economía ha estado en crisis desde entonces. Y la siguiente vuelta fue la crisis de los países asiáticos, Tailandia, Malasia, Indonesia y Corea. Entonces estaba viviendo aquí en Tailandia y fue cuando aprendí cómo funciona esto. Y más recientemente, el déficit comercial de Estados Unidos se volvió tan grande para 2006. Solo en ese año era de 800 billones de dólares. Entonces eso lanzó 800 billones de dólares en la economía global y mucho de eso se fue a China. China tuvo un superávit comercial tan grande como los Estados Unidos hoy. El último año fue de 340 billones de dólares, solo el año pasado. Entonces, este dinero fluyó a China y ha colocado a China en una gran burbuja. Y su burbuja ahora ha comenzado a desinflarse. No saben cómo mantenerla inflada. Así que ese es el desafío real que enfrenta China y está teniendo repercusiones severas en todo el mundo. Entonces, lo que hemos visto desde 2006, cuando el déficit comercial de Estados Unidos llegó a su pico en 800 billones, una vez que Estados Unidos entró en crisis en 2008, los norteamericanos no pudieron comprar tanto como lo hacían antes. Así que el déficit comercial pasó a un alto histórico de 800 billones nuevamente a solo 400 billones. Entonces eso lanzó mucho menos dinero a la economía global, y por ese motivo es que todo el mundo entró en crisis en 2008, cuando lo hizo Estados Unidos. Entonces, en cierto sentido, esta recesión global que vemos actualmente es el déficit comercial de Estados Unidos, que no es suficientemente grande para inyectar suficientes dólares en la economía global para mantener la economía creciendo. Entonces me pregunto si quizá una razón por la que la Reserva Federal ha sido tan precavida en aumentar las tasas de interés, a pesar del débil economía de Estados Unidos, que quizá quieren fortalecer el dólar americano, porque si fortaleció el dólar americano, eso significa que Estados Unidos sería menos competitivo para exportar. Se exportarían menos bienes norteamericanos y comprarían bienes extranjeros más y más baratos, lo que haría que el déficit comercial de Estados Unidos creciera nuevamente, lo que causaría que entraran más dólares en la economía global, y eso ayudaría al crecimiento de la economía global. Pienso que esta puede ser parte de la estrategia, pero lo raro sobre todo este asunto es que cuando los dólares viajan al extranjero, son acumulados por los bancos centrales de los países con superávit comercial. La Reserva Federal no es el único banco central que imprime dinero. En todos los países con superávit comercial, sus bancos centrales también imprimen dinero. Imprimen su propio dinero y lo usan para acumular los dólares que entran en su país. Cuando muchos dólares fluyeron a China, por ejemplo, China tenía un superávit comercial anual de 340 billones de dólares con Estados Unidos. Los exportadores chinos que introdujeron esos dólares en China hubieran preferido convertir esos dólares en la divisa china, el yuan, y si lo hubieran hecho sin la intervención del gobierno, esa conversión de tantos dólares en yuanes hubiera hecho subir el yuan a un nivel extremadamente alto. Y eso hubiera aniquilado el crecimiento en las exportaciones de China, sus exportaciones y su economía. Por lo que el Banco Central chino imprime su propio dinero de la nada y compra todos los dólares que llegan a China. Y cuando ha acumulado esos dólares, después debe llevarlos y reinvertirlos en activos denominados en dólares americanos. Y eso es lo raro. Entre mayor se vuelve el déficit comercial de Estados Unidos, más dinero regresa a los Estados Unidos. El balance de pagos, en otras palabras, debe equilibrar el déficit comercial igualando la entrada de capital. Por lo que si el déficit comercial de Estados Unidos se vuelve mayor, entonces sí, entrará más dinero a Estados Unidos y tenderá a hacer cosas como aumentar los precios de los bonos y las acciones, desde luego, si todo permanece igual. Richard Duncan es un experto en el flujo de dinero a través del mundo. Como saben, el flujo de dinero ahora está saliendo de China y regresando a Estados Unidos. Así que esto va a ofrecer oportunidades fantásticas, así como peligros más adelante. Entonces, como dije en el libro Rich Dad's Prophecy de 2016, ya que el dinero está saliendo de China y volviendo a Estados Unidos, ¿es un momento bueno o malo para nosotros?
Espero que hayan disfrutado el evento de hoy tanto como yo. Pero antes de dejarlos para asimilar toda la poderosa información del evento, quiero tomarme un momento para felicitarlo por dar un paso hacia aumentar su educación financiera al acompañarnos hoy. No necesita una bola de cristal para saber que, a menos que cambie lo que está haciendo hoy, no puede esperar que su futuro sea distinto a su presente. Einstein llamó a esas expectativas la definición de locura. Dar el primer paso es lo más difícil, pero no debes darlo solo. Como participó en la transmisión en vivo de hoy, tiene la rara oportunidad de asociarse con uno de los coaches de Rich Dad, que son expertos en crear flujos de capital. Ellos estuvieron donde usted está y han logrado pasar al otro lado. Robert y los otros miembros del equipo Rich Dad producen grandes cantidades de flujo de capital porque tienen la educación financiera y la dedicación necesarias para tener éxito en cualquier oportunidad para generar dinero. Y usted puede hacerlo también, trabajando uno a uno con un coach para crear y ejecutar un plan de flujo de capital personalizado, desarrollar las habilidades que requiere y responsabilizarse por su plan para lograr la libertad financiera. La mayoría nunca tiene la oportunidad de trabajar con alguien que conoce los recovecos de las inversiones, en bienes raíces, en acciones y en otras áreas, y que pueden ayudarle a evitar costosos errores y a maximizar sus retornos. Esta es su oportunidad y esperamos que la aproveche. Sin importar lo que depare el futuro, todo lo que necesita es una educación financiera apropiada y la determinación para tener éxito. Su coach le puede ayudar a obtener la educación financiera que necesita. La determinación proviene de usted. Este es el momento en el que debe decidir. ¿Lo que tiene es todo lo que siempre quiso?